Tras sus primeros 60 años, el ferrocarril en Jaén se encontraba en su punto álgido, con 3 importantes líneas en funcionamiento, algunas privadas, varios ferrocarriles menores y sobre todo con la ilusión que suponía la construcción de varias líneas. Destacaba la línea de Baeza-Empalme-Utiel, que se enmarcaba en un macroproyecto que uniría Jerez y Saint-Girons en Francia. Aunque con el paso de los años los proyectos se encontraban paralizados debido, entre otros factores, a la inestabilidad política que vivía España en la primera mitad del siglo XX. Mientras todo esto ocurría, el ferrocarril en Jaén continuaba su discurrir entre los olivares y las diversas poblaciones de nuestra provincia y contribuía a la creación de nuevos asentamientos denominados poblados ferroviarios. Los poblados ferroviarios surgieron en espacios deshabitados en los que el ferrocarril debía efectuar parada para abastecer de agua las locomotoras de vapor, pues a veces no era posible hacer coincidir estas paradas con las distancias entre poblaciones existentes. En un primer momento, estos poblados eran minúsculos y solo formados por trabajadores del ferrocarril, pero con la construcción de una segunda línea comenzaron a tener una cierta relevancia. Ya en el siglo XX algunos superaron los varios miles de habitantes, contando con servicios básicos, en especial con la educación. En nuestra provincia contamos con 4, Badoyano, Linares Baeza, anteriormente llamada Estación Baeza y Baeza-Empalme, Espelúi y Huesa, este último de reducidas dimensiones y repercusión. La empresa ferroviaria en aquellas épocas tenía la obligación, tenía la obligación de, cuando creaba estos núcleos ferroviarios, una vez que terminaba todo lo que era la estación, infraestructura y tal y cual, hacía viviendas para los empleados. Su importancia vino de la mano de la construcción del ramal a Linares y a las minas, y también de su función como reserva o depósito de las locomotoras que suministraban doble tracción a los trenes, permitiéndoles así su paso por las pronunciadas rampas de Despeñaperros. Destacaba la vivienda del jefe de la reserva, de gran tamaño y ubicada sobre un promontorio y actualmente en ruinas. La estación de Baeza, después Baeza-Empalme y actualmente Linares Baeza, se ubicó en un paraje denominado la Vega del Barco, donde se encontraba un barco desde el siglo XVI que permitía cruzar el río Guadalimar entre Linares y La Loma. Desde 1874 ya se tiene constancia de la existencia de algunas casas para ferroviarios construidas por MZA. Sobre todo en estos poblados ferroviarios lo que se consiguió, lo que se vio es la solidaridad del compañerismo que funcionó. Entonces, apoyados por toda la gente, se empezaron a construir casas para no tener que ir a su pueblo a desplazarse. Ahí nace el famoso barrio de los Chozos de la estación de Linares Baeza. La misma palabra lo indica, que era un chozo. Un chozo era una casa prácticamente de unos 4 metros aproximadamente por 4, paredes de tierra, de ladrillo, de adobe, de la zona del río, con un poco de paja. La techumbre o tejado, que le podíamos llamar, pues eran con los 4 palos de los 4 árboles que pillaban del río, de cualquier sitio, y de las mismas cañas, lo que eran los cañaverales, cañas verdes, se hacía el tamiz, y eso era la habitación que tenía y ahí es donde dormía. Más adelante pues ya se le dotó de teja árabe, que se pillaba con barro, y hay una cosa muy curiosa que siempre, yo que lo he vivido en la estación, no había puertas. En la década de los 60, en Linares Baeza residían casi 4.000 personas, pues se había convertido en un nodo de comunicaciones muy importante, lo que conllevó la instalación de potentes empresas públicas y privadas, como Spuni, Explotaciones Forestales o Azucareras Reunidas. Según la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, este fue el mayor poblado ferroviario de España. En 1881 se convirtió en nudo ferroviario con la inauguración del tramo a Jaén de la línea Linares-Puente Genil. Este poblado tiene unas características peculiares, pues en su punto central se creó una plaza protegida por las 2 estaciones enfrentadas, MZA y Andaluces, y cerrada por un lateral con una fonda que, a diferencia de los edificios de viajeros, contaba con una marquesina. La mayor parte de los edificios se encontraban en medio de las 2 líneas, lo que se conocía como poblado de entrevías. Yo, que tuve la suerte de hablar con la hija de la dueña de esa fonda, me relataba cuestiones muy interesantes, visitas de personajes de la época, incluso de bandoleros que estuvieron allí, y bueno, surgió la conversación y sabían que era bandolero. Pero la fonda era el centro de reunión de
la estación, es otro complemento al ferrocarril. En realidad, los edificios fijos para los trabajadores no llegaron hasta los primeros años del siglo XX, ya que anteriormente eran viviendas desmontables e incluso vagones. En 1941, bajo la dictadura franquista, se creó la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, Renfe. Con ella se unificaron las compañías ferroviarias, pues ya antes de la Guerra Civil se encontraban con una tesorería complicada. Esto afectaba a la seguridad y a la regularidad del servicio y con la Guerra Civil se agravó. En los años 50, Renfe contaba con casi 135.000 trabajadores y la red rondaba los 13.000 kilómetros. En esta época se extendió la idea de que podían enlazarse las estaciones de Linares, en el Paso de Linarejos, y la estación de Linares-Zarzuela, consiguiendo que los trenes pasaran por la ciudad en vez de por la estación Baeza-Empalme. Pero poco después la idea fue descartada, ya que las estaciones comenzaron a ser un estorbo para la ciudad. En ese momento se hablaba del proyecto utópico del Gran Linares, que uniría la ciudad con el poblado ferroviario mediante edificaciones. En 1953, con el Plan Jaén, se pretendió dar un impulso a la línea Baeza-Utiel. Esta línea formaba parte del macroproyecto Jerez, Teruel, Lleida-San Girons, en Francia, e iba construyéndose constantemente. Este año también tuvo lugar el cambio de nombre de la estación de Baeza-Empalme, que pasó a conocerse como Linares-Baeza. La electrificación entre Linares-Baeza y Córdoba se inauguró en 1960. Un año después, se inauguró el control del tráfico centralizado entre Linares-Baeza y Lora del Río, en Sevilla, un sistema que controla a distancia la circulación de trenes, permitiendo sus cruces y apartados en las estaciones sin necesidad de un jefe de circulación allí presente. Procedente de Madrid-Chamartín, destino Almería, día 1. En la década de los 60, mientras en Japón y en Francia experimentaban con la alta velocidad, el ferrocarril en Jaén comenzó su declive. En 1964, el ferrocarril Linares-La Carolina dejó de prestar servicio tras 54 años de funcionamiento, aunque su cierre llevaba planteado más de 10 años. Ese mismo año y tras 4 décadas de obras, se abandonó la construcción del ferrocarril Baeza-Utiel debido a varios informes, como el del Banco Mundial, que desaconsejaba su construcción. En ese momento, un 78% de su obra estaba acabada y se calculaban 3 años para su terminación. Se construyó todas las estaciones, todos los edificios de las estaciones, tan solo faltó los raíles y nunca llegó a entrar en funcionamiento. Pero sí es verdad que era un ferrocarril que estaba muy bien pensado. Pues tenemos que pensar de que el ferrocarril actual que hay sale de Linares-Baeza, llega al Alcázar de San Juan y luego retrocede hacia Albacete para coger la línea de Levante, Valencia-Barcelona. Entonces se iba a tirar por lo más recto, ¿no? Decir, bueno, pues este ferrocarril que salga de Linares hacia Albacete y luego Albacete a Utiel, y ya debe ser que en realidad iba a ir hasta Francia, hasta Saint-Gilles. Y bueno, pues también podía, la expectativa de las muchas aceitunas que podía salir en ese ferrocarril, aparte del mineral de plomo. Pero claro, cuando van pasando los años y no se pone en funcionamiento una cosa que por muy bien pensada que esté, pues las expectativas al final mueren. Se habían colocado 80 kilómetros de vía de los 250 totales. Todo ello tras haber invertido el equivalente actual de 24.000 millones de euros, el triple de lo que ha costado la línea de AVE de Madrid a Barcelona. Los otros 2 ferrocarriles en construcción, la Carolina-Puerto Llano y Marmolejo-Puerto Llano, estaban totalmente olvidados. En el primero solo se habían construido 17 kilómetros de 114 previstos en el entorno de la Carolina. Del segundo se construyeron 30 kilómetros en Puerto Llano y 20 en Marmolejo de los 119 previstos. En 1965 se cerró el tramo Linares-San José, Linares-Baeza, pertenecientes a la línea Linares-Almería. Al siguiente año le tocó el turno a los tranvías de Linares y La Loma, que casualmente estaban a punto de inaugurar nuevas mejoras en el trazado y que no sirvieron para nada. En 1970 fue clausurado el tramo Linares y Espelúi de la línea Linares-Campo Real. Alguna excepción había en esta mala racha para el ferrocarril provincial, pues en 1976 se electrificó el tramo Espelúi-Jaén del ferrocarril del aceite.
Además, entre 1980 y 1982, el tren basculante conocido como Platanito realizó los servicios entre Jaén y Madrid. Era un primer intento de España para implantar la alta velocidad, pero debido a sus continuas averías, rápidamente fue apartado del servicio. El tiempo de viaje rondaba las 4 horas entre Jaén y la capital de España. El tren Correo, que era el gran tren, digamos, que pasaba por aquí, porque era Madrid-Puente Genil. Yo recuerdo, y lo he utilizado como pasajero, salida de Madrid 11:30 de la noche, llegada a Martos, si no había mucho retraso, 10 de la mañana. Una tolerancia de 1 hora arriba o abajo, o sea que se podía hacer a las 11, nunca antes. Pasaba un tren, era un automotor, que se llamaba, era un vagón solo, el nombre popular La Cochinica. La Cochinica era un tren, pues, es que era exactamente de un color gris, como las cochinicas esas de 100 pies que andan por el suelo muchas veces, y era parecidísimo. Y claro, la gente, como es inteligente para poner nombres, le puso el nombre de La Cochinica. Hacía un servicio muy corto. Y luego había un tren, durante mucho tiempo, y yo ese tren, pues lo recuerdo de una manera especial en mis años jóvenes, que era el corto. Le llamaban el corto, pero era corto, máquina de 2 vagones. Y ese tren hacía exclusivamente el servicio Martos-Jaén, para dentro del Jimeno, para dentro del campo. Duración del trayecto 1 hora y 10 a 1 hora y cuarto. Y en 1984 llegó el remate. Se cerró la línea entre Jaén y Cabra tras 88 años de servicio, dejando de esta forma el ferrocarril del aceite convertido en un mero ramal para la ciudad de Jaén. En aquel momento fue tremendo. Bien es cierto que los últimos años de la explotación de la línea era absolutamente nada rentable, daba pérdidas, y el gobierno de turno, que yo no recuerdo quién era, se planteó, aparte de que ya estaba iniciándose los movimientos para construir la alta velocidad en España, se plantearon lógicamente que las líneas no rentables tendrían que sustituirse o bien por servicios de autobuses, ya las carreteras habían mejorado mucho, había ya muchos tramos de autovía, y por lo tanto era más sencillo el transporte viajero y menos costoso, y con unas infraestructuras que estaban ya hechas, que mantener una línea de ferrocarril. Afectó mucho y afectó sentimentalmente. 40 años después de su apogeo, la provincia se había quedado solo con la primera línea construida, Manzanares-Córdoba, con la mutilada Linares-Almería y el ramal a Jaén del ferrocarril Linares-Puente Genil. El cierre de estas líneas ha supuesto pues, la emigración de una mano de obra muy importante que teníamos aquí. En 1920 contábamos con 350 kilómetros de vía ancha y 70 de vía estrecha. Sin embargo, en 1985 solo quedaban 250 kilómetros de vía ancha y se cerraron muchas estaciones. Solo la estación de Linares-Baeza mantenía una elevada actividad. Nuestro ferrocarril circulaba a baja velocidad.